Super Crack Estrella presenta Los secretos ocultos de True Detective. Antes que nada, este video contiene spoiler de la serie True Detective. En la primera temporada, se cuenta mediante varias líneas de tiempo la historia de la casa durante 17 años de un asesino en serie por una pareja de detectives en la planicie costera del sur del estado de Luisiana. La historia que narra la primera temporada comienza en el año 1995 cuando los detectives Martin Art, Woody Harrelson, y Rustin Rust Cole McConaughey, de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal de Luisiana, son enviados a investigar el asesinato de una mujer después de que el sheriff de la policía local de la parroquia de Vermilion solicitase la ayuda de la policía estatal por ser las circunstancias del crimen especiales. Al llegar a la escena del crimen, a las afueras de la pequeña ciudad de Herat, los detectives se encuentran con un dantesco asesinato ligado a rituales y elementos de brujería y que podría ser obra de un asesino en serie. La mujer se encuentra desnuda, atada de pies y manos, con unos cuernos de venado en su cabeza, en medio de una plantación de caña de azúcar. La intrincada investigación de Colliard va dejando al descubierto la implicación en los crímenes de peligrosos delincuentes marginales, de una misteriosa secta que utiliza a Jesús como reclamo pero cuyos rituales tienen más que ver con la brujería, santería y vudú, y el satanismo, de una popular iglesia cristiana evangélica en la que se han producido delitos de pederastia en el pasado, encubiertos, y que está encabezada por un rico y poderoso pastor ligado a las altas esferas del poder político de Luisiana, y sobre todo las referencias a un enigmático D.J. Joaquin el Rey Amarillo, que parece ser el sádico cerebro detrás de los crímenes, y de un misterioso lugar llamado Carcosa donde al parecer se cometen los crímenes, y que por tanto son las claves para resolver el tortuoso caso. Además, Art y Cole tienen fundadas razones para pensar que poderosos intereses mueven los hilos para sabotear la investigación. En la etapa final de la temporada, Cole y Art unen fuerzas después de muchos años sin verse para finalmente resolver el caso que cambió el curso de sus vidas y detener al monstruo que han perseguido durante 17 años. El final de la temporada, poco habitual en este tipo de historias, en parte por anticlimático, se centró en la obtención de algo de paz interior por parte de Cole, y en forma distinta por Art, al cerrar el círculo vital que fue la casa del asesino, pese a quedar sin responder varias interrogantes del caso. Y fue un éxito de crítica y público, dijo Pizzolato en una entrevista al Entertainment Weekly hablando sobre la posibilidad de que True Detective se hubiera basado en un caso real. Posiblemente sea el caso de Mark Dutroux, es un asesino en serie belga condenado por haber secuestrado, torturado y abusado sexualmente de 6 niñas y adolescentes de edades entre los 8 y los 19 años, de las cuales 4 fueron asesinadas, entre 1995 y 1996, también fue condenado por haber asesinado a un posible cómplice, Bernard Weinstein, ya había estado en prisión anteriormente cuando lo apresaron en 1996, su juicio, ampliamente publicitado, se llevó a cabo en 2004, una serie de defectos en la investigación de Dutroux causó un descontento generalizado en la sociedad contra el sistema criminal de la justicia por lo que el subsiguiente escándalo generó una reorganización en los servicios de seguridad belgas. El pederasta belga Dutroux responsabiliza de sus crímenes a una red mafiosa de ricos millonarios. Mark Dutroux fue detenido y encarcelado por el asesinato de 3 personas y la violación, tortura y secuestro de al menos otras 7 personas en Bélgica, casi todas chicas menores, entre junio del 95 y agosto del 96, uno de sus secuaces declaró en un interrogatorio que Dutroux constituía la última pieza de un gran eslabón, y que siempre trabaja por encargo. Como siempre pasa en estos casos, nunca se llegó al final del asunto. Me quedé asombrado cuando pude ver por primera vez la serie True Detective. Una de las cosas que más me alucinaron es cómo una serie que trata de 2 detectives puede contar tantas cosas de nuestra realidad Matrix. En esta serie nos muestran de forma subliminal todo un mundo oculto de magia negra de la élites de millonarios llamados Illuminatis, rituales de sacrificios, la pedofilia y como con todos estos elementos abren al final de la serie en el último capítulo un portal dimensional. Aunque cueste de creer, todo esto es real, pero además la serie nos está contando una historia real del pasado, una historia oculta dentro de la serie True Detective. Los 2 detectives de la serie son en realidad también 2 personajes del pasado, cada detective es en realidad 2 personas muy conocidas de nuestra historia, de una historia nunca contada, una historia solo en poder de la élite satánica. La serie nos está contando otra historia que ocurrió en 1889 en Francia, en la Provenza francesa, cuando Nikola Tesla, aprovechando una exposición de tecnología en
realizó un experimento de apertura de portal dimensional, donde participaron muchos ilustres Illuminatis entre los que se encontraban Van Gogh y Robert W. Chambers, que eran amigos. Pues bien, los personajes de esta serie representan a Van Gogh y Robert W. Chambers. Para que lo entiendas mejor, los detectives de la serie True Detective son en realidad Van Gogh y Robert W. Chambers, y son muchas las pistas que la serie nos da de que esto es así. Van Gogh y Robert W. Chambers descubrieron en 1889 de todo este experimento de Nikola Tesla y lo reflejaron en sus obras. Van Gogh reflejó este experimento de portal dimensional en su cuadro La Noche Estrellada, y Robert W. Chambers, en su novela de terror El Signo Amarillo, donde el color amarillo podéis apreciar en ambas obras es muy importante, con esas espirales amarillas que son portales hacia otros mundos en el cuadro de Van Gogh La Noche Estrellada, mientras en la novela de Robert W. Chambers, El Signo Amarillo nos muestra cómo es ese mundo que se abre tras el portal dimensional. Al final de la serie True Detective, en el último capítulo, podemos ver ese portal dimensional abierto, el mismo que dibujó Van Gogh en su Noche Estrellada. El Signo Amarillo, The Yellow Sign, es un relato de terror del escritor norteamericano Robert W. Chambers, publicado en la antología de 1895, El Rey de Amarillo, The King in Yellow. Nos habla de forma oculta lo que le ocurrió en 1889. El Signo Amarillo, uno de los más importantes cuentos de Robert W. Chambers, narra la historia de un misterioso glifo, un signo capaz de controlar la mente de quien lo posea. Este signo aparece en la serie. De hecho, solo basta ver una mísera copia del Signo Amarillo durante un segundo, incluso por accidente, para esta extraña e insidiosa entidad de otra dimensión, el Rey de Amarillo, se apodere de la mente del observador. Si bien Robert W. Chambers no lo aclara específicamente en este cuento, en El Reparador de Reputaciones, The Repairer of Reputations, otra de las historias del Rey Amarillo, se explica que el Signo Amarillo proviene de la mítica ciudad de Carcosa, situada en un desagradable universo paralelo o una cuarta dimensión. Ahora bien, del mismo modo en el que Robert W. Chambers utiliza expresamente la ciudad de Carcosa, creada por Ambrose Bierce en el relato, un habitante de Carcosa, an inhabitant of Carcosa, tanto el Signo Amarillo como el Rey Amarillo luego serían utilizados por H.P. Lovecraft, o mejor dicho, por el Círculo de Lovecraft, e incorporados a los mitos de Cthulhu, básicamente como avatares, o reencarnaciones, del poderoso Astur. Poco se sabe acerca del verdadero Signo Amarillo, aquel creado por Robert W. Chambers para uno de los mejores cuentos de terror jamás escritos. Solo que es capaz de conducir a la locura, e incluso a la muerte, a quienes tienen la mala fortuna de posar la mirada sobre él, pero a los que se apoderan del Signo Amarillo, o que lo heredan, independientemente de las circunstancias en las que lo hayan recibido, les aguarda un destino peor. Quiero poner un trozo de texto del El Signo Amarillo, para que podáis apreciar el gran parecido de lo que dice el Signo Amarillo y el cuadro de Van Gogh La Noche Estrellada, observar el gran parecido de lo que dibujó Van Gogh en su Noche Estrellada con lo dice el Signo Amarillo. Rompen las olas neblinosas a lo largo de la costa, los soles gemelos se hunden tras el lago, se prolongan las sombras. En Carcosa, extraña es la noche en que surgen estrellas negras, y extrañas lunas giran por los cielos, pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Los cantos que cantarán las hiades donde flamean los andrajos del rey, deben morir inaudibles en la penumbrosa Carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz, muere, sin ser cantada, como las lágrimas no derramadas se secan y mueren en la perdida Carcosa. El canto de Casilda en El Rey de Amarillo. Una descripción perfecta de lo que dibujó Van Gogh en su Noche Estrellada. La verdad está contenida en los sueños. Nick Pizzolatto, el director de la serie, nos muestra pájaros fantasmas que forman una espiral a semejanza de la espiral dibujada por Van Gogh en su Noche Estrellada. True Detective narra una investigación física y una metafísica. Rust Cole no solo trata de atrapar a los miembros de un culto maligno, está luchando para aprender todo lo que pueda sobre su fascinante mitología y magia negra, on lo que abren portales dimensionales. Las celosías, la simbología, tienen algún tipo de cultura, le dice a su compañero Marty Arps. Sin embargo, los guiones rara vez nos dicen algo sobre la historia antigua esa que los habla de Van Gogh y de Robert W. Chambers, del culto o su sistema de creencias matizadas. Esto se debe a que el creador Nick Pizzolatto fue pintor mucho antes de que fuera escritor, y durante las extrañas investigaciones, en su mayoría silenciosas, del crimen, deja que las imágenes hablen. Hay una razón por la que Rust se obsesiona con las obras de arte del culto. Dibujar sus esculturas, pintar su espiral, incluso recrear la escena del crimen
crimen de Dora Lan en su apartamento, y no es solo porque está tratando de atrapar a los asesinos, es porque Reggie Ledoux y Errol Childress son sus maestros, y sus escenas del crimen revelan mucho sobre su realidad. El análisis de mi imagen demuestra cómo la obra de arte y la poesía ocultas expresan las mismas ideas filosóficas que los personajes principales contemplan a lo largo de la temporada. La entrevista de Rust con Papania y Gilboa es bastante extraña, ya que rara vez lo vemos discutir el caso, pasa mucho más tiempo elaborando su visión del mundo pesimista. Alguien me dijo una vez que el tiempo es un círculo plano, dice el detective, como una especie de pista hacia la tierra plana en toda esta espiral de satanismo que rodea la serie. Recuerda, que todo lo que hemos hecho o haremos lo haremos una y otra vez. Ese alguien era Reggie, quien le dijo a Rust el tiempo es un círculo plano momentos antes de su ejecución. Esta noción de horror cósmico es transmitida por cada pieza de arte abstracto, especialmente por la espiral recurrente del culto. La espiral que nos mostraron Van Gogh y Robert W. Chambers. Van Gogh y Robert W. Chambers son los protagonistas de la serie, que nos muestra una historia dentro de otra historia. En el capítulo final de la serie podemos ver, la espiral icónica no tiene forma singular, por alguna razón, cambia cada vez que lo vemos, sin embargo, hay un patrón. Cada versión de la espiral está compuesta por segmentos de línea, las líneas individuales representan los caminos que tomamos en la vida, y los ángulos representan los cambios fundamentales que hacemos. Cuando empezamos por un nuevo camino, podemos sentir que estamos avanzando hacia algo, pero de acuerdo con Rust, todos estamos viajando en círculos hacia el mismo destino, la muerte. Para el final, el diseñador de producción Alex Di Gerlando quería que los personajes experimentaran esta persecución dentro del arte horror en lugar de simplemente pasarlo por alto. Martín, cuando la cámara se aleja de Carcosa, el disparo de la grúa revela la forma familiar de la fortaleza. Es una representación tridimensional de la figura bidimensional del culto. En este punto del laberinto, el óxido parece estar ubicado entre el nivel exterior y medio de la espiral. Carcosa. Mi bosquejo aproximado, que tiene dimensiones relativamente precisas, muestra cómo podría verse la fortaleza desde la distancia. Los primeros dos corredores son visibles, mientras que la bóveda central se muestra más adelante. Túnel. El laberinto tiene una naturaleza similar a una espiral, explica el director de la temporada 1, pero es difícil decirlo en parte porque cada túnel funciona de manera recta. Es más fácil ver si se refiere al símbolo del culto, que describe la trayectoria de Marty y Rust. Al final de cada túnel, giran bruscamente a la derecha a través de un arco que conduce a otro túnel hasta que alcanzan la bóveda central. Esta secuencia estigia literaliza el monólogo nihilista de Rust desde el principio de The Locker Room. La falacia ontológica de esperar una luz al final del túnel. Ahora eso es lo que vende el predicador. Mira, todos tenemos lo que llamo una trampa de vida, una certeza profunda de que las cosas serán diferentes, que te trasladarás a otra ciudad y conocerás a las personas que serán las amigas durante el resto de tu vida, que te enamorarás y te cumplirás. Nada se ha cumplido nunca, hasta el final. Y cierre no, nada se acaba nunca. En el final, la falsa promesa del predicador está representada por una seductora luz blanca que lleva a los detectives al final de cada túnel. Rust se dirige hacia la luz en un estado de trance, hipnotizado por la suave voz de horror que lo guía a través del laberinto. A tu derecha, pequeño sacerdote, susurra el loco. La escena recuerda el renacimiento de la tienda donde la congregación de los amigos de Cristo está hipnotizada por el sermón poético del reverendo Theriot. La roya es más perceptiva que la mayoría, pero ni siquiera él puede resistir su programación, poseída trágicamente por su incorregible convicción de atrapar hombres malos. En la grúa vemos una multitud de puertas que tiene que elegir. Estos arcos representan las diferentes direcciones que podemos tomar en la vida, y cada túnel conduce al mismo punto. El centro de la espiral, donde Rust se encuentra atrapado por el hombre que ha estado cazando, que se cuela detrás de él para atacar. Es imposible para los humanos comprender una cuarta dimensión espacial. Para representar el volumen en un diagrama 3D, los físicos eliminan una o más dimensiones de nuestra brana, por ejemplo, al limitar nuestro universo 3D a un plano 2D. Directores de ciencia ficción como Stanley Kubrick y Christopher Nolan utilizan métodos similares para imaginar cómo podemos percibir nuestro espacio-tiempo desde una dimensión superior, en películas como 2001, A Space Odyssey, Kubrick, 1968, e Interstellar, Nolan,
2013, los cineastas juegan con el tiempo, por ejemplo, devolviendo personajes a su pasado, y emplean varios dispositivos estilísticos para distorsionar la luz, haciendo que el espacio 3D aparezca menos dimensional. Rust emplea un proceso de abstracción similar durante su experimento artístico en Haunted Houses. Cuando proyecta sombras de los artefactos del culto sobre las fotografías de sus presas, crea una imagen aplastada de la escena del crimen de Dora Land y logra una posición similar a la del espectador, así como ocupamos una dimensión más espacial y una temporal más que el protagonista ocupa una dimensión espacial más y una temporal más que los personajes muertos. En las fotografías, cuando mueve su linterna hacia adelante y hacia atrás, a lo largo del experimento, anima las sombras monstruosas, creando la ilusión de movimiento con un rayo de luz, no muy diferente de la televisión en la que está, lo que crea la ilusión de movimiento al proyectar aún imágenes en una pantalla. A lo largo de su investigación metafísica, Rust ve la totalidad de nuestra dimensión como una superestructura con materia superpuesta en cada posición que haya ocupado, explica el creador. Aquí, él coloca capas de simulacros en 2D sobre un mapa de Louisiana, creando una imagen única y abstracta de la escena del crimen que se extiende por todo el mundo de su historia. Sobre la aplicación de la física cuántica en el programa, continúa Pizzolato. Los universos de dimensiones superiores serían más complejos matemáticamente y dimensionalmente densos que nuestro universo. Para todo lo que nos ve desde una posición tan ventajosa, nos aplastaríamos, y ellos podrán vernos a todos. En otras palabras, los seres que residen en una dimensión superior podrían ver a través de nosotros, y de cualquier otro objeto sólido. Esta teoría cosmológica se expresa a lo largo de los créditos iniciales, donde los paisajes, los artefactos ocultos y los cuerpos fragmentados se han superpuesto sobre los perfiles de caracteres transparentes. Una foto de la escultura de Joshua Walsh, el rey amarillo del episodio 8. Al imaginar cómo podría aparecer nuestro mundo desde el interior, Rust describe una sola escultura con toda la materia en una superposición. Errol parece haber experimentado una visión similar. Dentro de su ídolo gigante, varios organismos, humanos, ciervos y árboles, ocupan el mismo espacio. Esta imagen recuerda el versículo bíblico, y Corintios 12:12, que inspiró a Rust a convertirse en un detective de homicidios. El cuerpo no es un miembro, sino muchos, cita el detective. Ahora son muchos, pero de un solo cuerpo. ¿Qué significa eso?, pregunta Papania. Solo estaba tratando de ser parte del cuerpo, explica Rust, confesando su necesidad innata de compañía humana. Teriot se hace eco de Rust al narrar una historia bíblica, describe un momento en que Dios te sacó de su cuerpo, un cuerpo que él y su rebaño anhelan reunirse. El final transmite una idea metafísica similar, pero con implicaciones mucho más siniestras. La versión de The Killing Joe de True Detective se lleva a cabo en una granja cósmica donde crecen cosas muertas. Dentro de Carcosa, la obra de arte de Errol representa un tipo de evolución, o devolución. A medida que los detectives se adentran en el laberinto, las esculturas se hacen más grandes y cada vez más humanoides. Portal dimensional en el último capítulo. Después de que el plano icónico de los campos de caña en llamas se desvanezca a negro, obtenemos un desconcertante primer plano de la cámara de Gilboa, mientras él abre el obturador y comienza a grabar. Quizás esto es lo que Errol ve al otro lado del abismo. Un mecanismo voyeurista que controla el tiempo. Tenga en cuenta las sorprendentes similitudes entre la lente y el vórtice. Ambos objetos son de forma cónica, ambos están coloreados con tonos de azul y negro, y los puntos de luz que se reflejan en la lente se parecen a las estrellas que cuelgan en el vacío. Además, observe cómo un haz de luz concentrado se extiende desde la abertura circular en el vértice de la espiral. Este efecto se parece mucho a la proyección de una película, que crea vistas ilusorias hechas de luz, no como la mente de Rust. Dadas estas asociaciones temáticas, la visión de Rust del vórtice se puede interpretar como un descubrimiento metafórico de la cámara, o un descubrimiento de la dimensión superior habitada por el espectador cineasta. Como él, estamos mirando a través de una ventana a otro universo. El guión nunca explica la visión climática de Rust, por lo que, obviamente, esta escena está abierta a la interpretación. La analogía de la cámara que propongo es solo una lectura simbólica de una imagen que, como cualquier otra idea provocativa y poética, ha sido impresa con numerosas capas de significado. Una visión lovecraftiana del horror cósmico es algo demasiado vasto y extraño como para comprenderlo por completo. Sin embargo, sabemos esto: Rust ha alcanzado una ventaja externa de su universo similar a la que describió a lo largo de su monólogo del espacio-tiempo. Unidad de almacenamiento de escalera.
Sobre la religión del culto, Digerlando explica. Esta obra de arte es la forma de ascensión del asesino para alcanzar esta llanura espiritual que él tiene en mente, así, el aspecto de la escalera. Notará que muchos de los trípodes tienen miembros transversales que van por los lados, Martín, como la trampa para pájaros que cuelga del techo de la unidad de mural. La idea de la ascensión también se expresa en los dibujos al carbón de Errol. En el lado izquierdo de su cobertizo, una figura de palo llega hasta una monstruosidad negra, con los brazos curvados como astas, mire de cerca, y puede ver varias pequeñas estrellas negras que se extienden desde sus manos, formando un arco sobre su cabeza para cerrar el círculo. Parece que este es el acto final de la obra de culto, una etapa que involucra la iluminación, la muerte, metafórica o literal, y la trascendencia. Siguiendo los pasos del asesino, Rust se encuentra participando en esta escena a lo largo de la investigación. Con los brazos extendidos, el Rey Amarillo se parece a uno de los miembros cautivados de la Congregación del Renacimiento de la tienda, o las caricaturas del mural del cobertizo. Cuando Rust entra en la cámara final de Carcosa, Fukunaga levanta la cámara desde el ídolo y enmarca un círculo colosal en el cielo. Recuerde cómo la fortaleza representa el signo del culto en 3 dimensiones y sirve como modelo del universo del espectáculo. Una vez que Rust llega al centro del laberinto y mira por la ventana, es como si estuviera mirando fuera de su espacio tiempo. Momentos después, se encuentra en un vacío. Al final del laberinto del aula, un camino en espiral similar al camino de la novia del final, Rust experimenta una visión muy similar, aunque aquí, los detalles extraños son mucho más difíciles de notar. El escultor Joshua Walsh dio a las celosías un motivo en espiral, que se transmite por su estructura cónica y, en los mismos casos, cuando cuelgan de las ramas de los árboles, su movimiento giratorio. Cuando inspecciona la celosía de el motivo apenas se nota, tampoco es notable en las pocas docenas de otras celosías de forma irregular. Realmente puedes ver cuando levanta el nido del diablo y mira desde abajo cómo tiene ese efecto espiral, señala el diseñador de producción. Una vez que Rust comienza a girar el trípode, el proyector teatral da forma a su figura en una aguja en espiral. La breve y repentina aparición de la espiral significa un gran descubrimiento relacionado con su visión del vórtice. Al representar el signo del culto en 3 dimensiones, este modelo deforme ofrece a Rust una vista privilegiada de su espacio-tiempo. El tema del descubrimiento se ve reforzado por el disparo de seguimiento, que nos lleva a través de una ventana y nos ofrece una vista exterior del aula. Al escribir este extraño monólogo, el creador combinó la física cuántica con la idea de eterno retorno de Nietzsche. Pizzolato explica en el comentario del DVD del episodio 5, la teoría de Brane, también conocida como teoría de cuerdas o la teoría de todo, postula la existencia de una región de 4 dimensiones llamada el grueso o hiperespacio, en el que nuestra brana 3D, o espacio-tiempo, reside. Si los humanos pudieran de alguna manera atravesar la masa, la materia de nuestra brana parecería menos dimensional, y teóricamente, podríamos ver cualquier evento, pasado o futuro, en la historia del universo que se desarrolla ante nosotros, ver Interstellar para una visualización integral del volumen. Esta perspectiva es análoga al punto de vista del espectador, o cineasta. Cuando vemos, o editamos, una película, vemos el espacio 3D en 2 dimensiones, y la tecnología nos permite saltar de un lado a otro en la línea de tiempo de la historia. En la física moderna, la 4ª dimensión generalmente se refiere al tiempo o el presente, la única dimensión temporal que los humanos pueden experimentar. En aras de la claridad, usaré el término la 4ª dimensión como Rust lo utiliza, para referirse a la región fuera de nuestro espacio-tiempo, el grueso, que reside en 4 dimensiones espaciales, donde el tiempo, como lo experimentamos en 3 dimensiones espaciales, no existirían. Al final de su monólogo del espacio-tiempo, Rust describe fuerzas misteriosas. La eternidad nos mira y un ello sin nombre, observando su universo desde la 4ª dimensión. Según Pizzolato, él está expresando su vaga conciencia de la pantalla de televisión y el espacio que se extiende más allá. No somos las criaturas de esa dimensión superior, las criaturas que pueden ver la totalidad de su mundo. Nos alienta el escritor a preguntar. Después de todo, podemos ver los 8 episodios de su vida, en una pantalla plana, y podemos verlo vivir la misma vida una y otra vez, exactamente de la misma manera, mientras que la mayoría de los personajes son ciegos a la verdadera naturaleza de su realidad. Rust se da cuenta de que existe dentro de imágenes fijas, que recorren sin fin el mismo marco bidimensional.
Mientras estudiaba el diario de Dora, Rust dice, se lee como fantasía, el detective odia la religión, y se llama a sí mismo realista, pero lee las narraciones ocultas con la deferencia de un cristiano que lee la Biblia. Esto se debe a que las historias de fantasía del culto adaptan los mismos textos filosóficos que aplica a sus teorías metafísicas. Si yuxtaponemos la descripción del detective de Eternidad la cuarta dimensión, con la descripción de Carcosa de la señora Dolores, queda claro que la dimensión real, teóricamente, que describe Rust, cuando aplica teorías científicas reales, es fundamentalmente idéntica al reino ficticio los cultistas lo describen. En la eternidad, donde no hay tiempo, nada puede crecer, explica Rust, nada cambia, así que la muerte creó el tiempo para cultivar las cosas que mataría, y renace, pero en la misma vida en la que siempre ha nacido. ¿Conoces a Carcosa? Susurra la señora Dolores, cuando Rust le muestra sus dibujos de esculturas de ramitas. ¿Qué es? Pregunta Rust. Él, quien come tiempo, responde ella, alegrarse, la muerte no es el final, regocíjate. Al igual que Rust, que describe a una misteriosa entidad llamada muerte que cosecha a los humanos como si fueran cultivos, los ocultistas pueden sentir la presencia de una fuerza carnívora que existe afuera y controlar su espacio-tiempo, obligándolos a revivir la misma vida de sufrimiento una y otra vez. Algo así a lo que decían los cátaros. El verdadero detective expresa la idea de retorno eterno de Nietzsche, expresada en el extracto anterior, tanto en el sentido metafórico como en el literal. Rust realmente cree en la vida eterna, aunque ciertamente no cree en el cielo. Después de que la señorita Dolores termina de despotricar sobre Carcosa, acosada por un ataque de tos, su sobrina les dice a los detectives: la mayoría de los días ni siquiera puede tener ningún sentido. Ella tenía sentido para mí, dice Rust. Eso debería preocuparle, señor, responde la sobrina, y lo hace. Espero que la señora se haya equivocado, le dice a su compañero. ¿Y qué? Pregunta Marty. Dead no es el final de eso. Por supuesto, Rust no solo habla de un renacimiento sobrenatural, cuando se aplica a la vida individual, la filosofía de la recurrencia eterna sugiere que las personas reinician continuamente los capítulos en sus vidas y los reviven exactamente como los habían vivido antes, sin darse cuenta de que están viajando en círculos. Considere cómo el final de cada episodio de la temporada 1 implica la llegada de los detectives a una historia de terror de su pasado. Al final de los episodios 1, 2 y 5, una escena de crimen oculta los devuelve a los campos de caña. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.